No todas las personas les sienta bien la Navidad. No sé quién me decía, a mí no me gusta la Navidad, porque crea un ambiente artificial. Cuando ponen las luces todos somos felices. Y después de Reyes se apaga todo y ya todos volvemos a estar tristes. Bueno, queremos recordar a Martín, que está en el hospital. No vamos a ir allí en bandada a visitarle, pero no puede ir nadie, ¿verdad? Bien, muy bien. Bien. Pues entonces mejor que no digamos dónde está. No voy a hablar de Navidad, pero bueno, algo caerá. Voy a hablar de la epístola de Judas. Imagínate, epístola de Judas. En la epístola de Judas hay algunos textos interesantes. Es una epístola dura porque surge en un momento donde empiezan los problemas del cristianismo. Curiosamente, en el mismo Nuevo Testamento, concretamente en Corintios, luego también la epístola de Pedro y Judas, habla de problemas y de graves problemas de los cristianos. Vamos a intentar relacionarlos con nuestra vida hoy y aplicarlos hoy. Judas no se sabe muy bien quién fue. No fue Judas el que traicionó al Señor, ¿eh? No fue el Judas que traicionó al Señor que escribió esto. Hay varios Judas, uno de ellos aparece como hermano del Señor. Por ejemplo, en Mateo 13, 55 dice, y los hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Bueno, puede que sea este porque no se define muy bien, pero parece ser que los hermanos de Jesús que nacieron después de él, luego fueron, como Santiago y otros, fueron responsables de la iglesia primitiva. Pero bueno, quiero empezar citando los primeros dos versículos y luego los últimos de la epístola de Judas, porque como digo, el contexto es un contexto de problemas, es un contexto en el que este hombre, Judas, intenta arreglar algunas cosas que andan mal, o por lo menos poner el punto sobre las íes. Pero bueno, al principio dice así, versículos 3 y 4, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue, no vamos a leerla toda, es una, como digo, una carta interesante, pero dura porque denuncia cosas gravísimas en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, ¿no? Nosotros vamos a quedarnos de lo que hemos leído con dos cosas. En primer lugar, vemos que él tiene la intención de escribir una cosa, pero luego dice, he cambiado porque he visto situaciones a las que tengo que dirigirme, porque no puedo escribiros sobre nuestra salvación, nuestra común salvación, dice, sin exhortaros para que luchéis ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y luego dice que esa fe está siendo puesta en cuestión. Ahora veremos en qué. Pero lo primero que está expresando es que debe haber una lucha por mantener una fe y una práctica de la fe correctas. Porque por influencias que recibimos de todas partes, por nuestra propia desidia o desgaste, vamos deteriorando la fe y evidentemente la vida que vivimos. Dice que hay que
contender o que luchar o que pelear ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y luego dice, en el segundo versículo, que hay algunos, curiosamente, dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los primeros enfoques del ataque. Pareciera mentira que unos creyentes, y se está dirigiendo a los cristianos, se está dirigiendo a los que se dicen cristianos. Y sin embargo dice, esta gente está negando al Dios soberano y está negando al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? Por eso les invita, oye, hay que luchar por la fe, hay que poner orden en aquello que no está bien. ¿Cómo es posible que muchos pongan en error o en equivocación o en duda el concepto de Dios? No creo que hay que ir muy lejos para darse cuenta que la idea de Dios o el pensamiento de un Dios que existe y que es soberano está muchas veces puesta en duda o menoscabada o erosionada por ciertas creencias, ciertas tendencias. Yo creo que muchos de vosotros sabéis que hay incluso cristianos y, hablemos en general, creyentes, que ponen en duda la creación. Aún cristianos ponen en duda que Dios sea un Dios creador. Ponen en duda que Dios haya creado de la nada los cielos, la tierra. Por eso que incluso toda la teoría de la evolución ha dividido el mundo en creacionistas y evolucionistas, incluso entre los cristianos. Hay cristianos que dicen, pues no, hombre, vamos a hacer caso a la ciencia y si la ciencia dice que todo esto es producto del Big Bang, pues vamos a creerlo. Porque la Biblia, pues como no es un libro de ciencia, pues te cuenta historietas y una de ellas es la historieta de la creación, que son como mitos o cuentos o anécdotas o tradiciones que no hay que tomarlas en serio. Entonces muchos cristianos no creen que Dios sea un Dios creador, que todo lo que existe lo haya creado y lo sustente nuestro Dios. No solo eso, sino que incluso muchos cristianos o muchos creyentes no creen que Dios sea un Dios personal. Puede que crean en una fuerza cósmica, puede que crean que existe un Dios que es el motor de todas las cosas, pero no un Dios personal que se relaciona contigo y conmigo de una manera personal y de una manera íntima. Eso es como rebajar a Dios. Eso es como hacer a Dios humano. Y Dios es Dios y está, donde esté, pero no tiene, es como que ha puesto un reloj en marcha y ese reloj automáticamente funciona, pero Él no se preocupa de las minuciosidades de la vida de cada día y de cada persona. Dios, una vez que ha puesto todo en marcha, pues ha dejado que las cosas sigan su curso. Entonces, no creen que haya un Dios personal, que sea una persona que habla, que se relaciona íntimamente, que conoce a cada uno de nosotros por su nombre y tiene un propósito para cada uno. Muchos no creen que haya un Dios así. Y mucho menos, algunos no creen que ese Dios tenga poder para intervenir en los hombres y mucho menos para salvarles, para cambiarles. El hombre y su destino está abocado al resultado de sus obras. Es bueno, pues tendrá un premio. Solamente el ser bueno ya es un premio. Es malo, pues tendrá un castigo. El sentido de la justicia humana es así. El hecho de que la Biblia revele un Dios salvador, un Dios que interviene en la historia de los hombres para cambiarles,
de mal al bien, para redimirles, restaurarles, rescatarles, salvarles. Eso es un concepto que no entra en la cabeza de muchos. El que la hace, la paga. El que es malo, seguirá siendo malo toda su vida. Y mucha gente, incluso creyente, creen que los malos no pueden cambiar. Que los malos son malos, así nacieron y así morirán. Hay hombres malos y hombres buenos. Y los buenos están destinados a triunfar y los malos están destinados a fracasar. Y Dios no puede hacer nada para evitarlo. Ese concepto equivocado de Dios, evidentemente, lleva a un concepto equivocado de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no vamos a entrar hoy en todos los detalles, pero sí, como dice aquí, un concepto equivocado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque evidentemente, si Dios nos salva, ¿cuál es el papel de Jesucristo? De hecho, mira, en 2 de Juan, que es un solo capítulo, en el versículo 7, no sé si puedes ponerlo, Sonia, dice que muchos engañadores por el mundo no confiesan que Jesús ha venido en carne. ¿Tienes el versículo, Sonia? Muchos, dice, mira por dónde, el Nuevo Testamento, en la época bíblica, dice que hay muchos que no creen que Jesús ha venido en carne. Te vas a sorprender, pero ya en el primer siglo del cristianismo había unas herejías descomunales. Todo tipo de herejías, todo tipo de falsedades. Y una de ellas decía que es imposible que Dios, que es maravilloso, eterno, espiritual, inmutable, se encarne, envíe a su Hijo a hacerse hombre. Es imposible. Conceptualmente, racionalmente es imposible que el Espíritu se haga carne, porque si el Espíritu es Espíritu no es carne, y si es carne no es Espíritu. Por lo tanto, eso de Dios hecho carne es inconcebible desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista espiritual, porque es una contradicción. Y muchos negaban y niegan hoy, como los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero hay muchos más, Los testigos de Jehová es un producto del racionalismo, pero hay muchos más. Y por supuesto otras religiones todavía peor. Pero lo que quiero decir aquí es que este misterio de la encarnación, de que existiera un Dios eterno, el Verbo se hizo carne, un Dios eterno, que Dios se juntara con el Hijo y el Espíritu Santo en un plan de salvación y le dijeran al Hijo, oye, mira, que tienes que ir a la tierra, que tienes que hacerte hombre, con todo lo que eso supone, y que tienes que sufrir, y vas a morir en una cruz, atormentado, despreciado. Hay mucha gente que eso no lo cree. De hecho, una de las herejías de los cristianos, que luego pasó a otros, que las citaron también, es que el Jesús que vino, si era Dios, no era hombre, era una apariencia de hombre. Y si era hombre, no era Dios, que es lo que dicen los testigos de Jehová. Porque era imposible que Dios permitiera que su Hijo sufriera como sufrió Jesús. ¿Cómo puede un Padre bueno y justo permitir la cruz? No sé si habéis oído de la religión de los Munis. Un coreano llamado Moon se creyó él el Hijo de Dios porque dijo, es imposible que el Hijo de Dios venga y fracase en la tierra. Yo soy el Hijo de Dios, dijo Moon, porque yo tengo éxito. Y un Hijo de Dios tiene éxito en la tierra. Eso morir en una cruz es de débiles. Ya lo habían dicho otros filósofos, evidentemente. De hecho, todo el negativismo hacia el cristianismo vino de cristianos que llegaron a decir, esa religión está equivocada, porque morir en una cruz es un fracaso, no es un signo de, podríamos llamar, de éxito.
El hecho de que digamos que Jesucristo vino al mundo como el Hijo de Dios que se hizo carne y murió en una cruz, es escándalo, dijo Pablo. Para los griegos es un escándalo y para los judíos es una piedra de tropezadero. Es algo en lo que no pueden soportar y hasta el día de hoy ni los judíos creyentes admiten que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías que vino al mundo para salvarnos. Ni los racionalistas, que son los herederos de los griegos de antiguos, creen que pueda ser necesaria la salvación por medio de Jesucristo. Hay muchos, yo me he encontrado y he discutido con ellos que dicen, no, el hombre no hay quien lo salve. En todo caso se salva a sí mismo. O bien reencarnándose en otros karmas, en otras reencarnaciones, o bien pagando aquí en la tierra lo que tenga que pagar, él es el que se tiene que salvar. Bueno, digo esto por decir que hay errores fundamentales que muchas veces ni nos damos cuenta, pero que hasta circulan entre nosotros en conversaciones, que niegan la soberanía de Dios y que niegan la encarnación y la redención o la salvación en Jesucristo. Pero claro, estoy resumiendo una serie de herejías y de problemas, pero que están muchas veces entre nosotros, porque con nuestra vida muchas veces delatamos nuestra falta de fe en un Dios soberano, auténtico, que está presente y es personal, y delatamos también la salvación en Cristo. Jesús en su oración mencionaba la salvación por gracia. Eso es uno de los obstáculos más graves. Hasta tal punto que durante mucho tiempo el catolicismo dijo, no, nos salvamos por obras. Vino Lutero, descubrió la epístola a los romanos en el siglo XV, creo, 16, 1516. ¿Y qué pasó? Que revolucionó la salvación por gracia, por la fe. Eso no se creía ni siquiera los cristianos. Todo esto para daros a entender que los problemas siguen y se repiten. No quiero entrar en todas las herejías que hay actualmente en el cristianismo. Hay un libro que dejé hace poco a Dani que se llama El Espíritu Santo no está en venta. No se lo puedo dejar a cualquiera porque cuenta unas barbaridades de cristianos hoy en día que hasta a mí me asustan y casi es mejor no enterarse para no perder la fe. Pero como digo, un concepto equivocado de Dios y de Cristo nos lleva a un concepto equivocado del diablo y de nosotros mismos. Porque hay gente que no cree que existe el diablo. Hay gente que no cree que en el mundo hay un príncipe de maldad. Hay gente que no cree que el mundo es malo por naturaleza, sino al contrario. El mundo es bueno, todo el mundo es bueno, la gente es buena. Y lo es intrínsecamente, por naturaleza. Hay quien, Rousseau, este filósofo, dijo, el hombre pues es malo porque se le trata mal, porque se le educa mal, pero si coges a un hombre y le pones en una isla, como Robinson Crusoe, y este hombre crece allí solito en la isla, va a ser buenísimo, porque no va a tener malas influencias. Un error filosófico, pero que influye en la teología, porque descarta la posibilidad del pecado. Hay mucha gente que no cree en el pecado. Como no cree en el diablo y como no cree que hay una maldad en este mundo y que hay un pecado original que nos lleva al mal, pues tiene un concepto del ser humano, tiene un concepto de sí mismo. Hay gente que tiene un concepto triunfalista. No, yo soy bueno. Yo no puedo hacer nada malo, porque ¿qué voy a hacer yo de malo? Si yo lo único que quiero es vivir y triunfar y no pueden concebir y no pueden aceptar que el ser humano por naturaleza es débil, propenso al pecado, es egoísta, que desde que nacen ya los bebés empiezan a desarrollar su envidia, su rencor, su resentimiento, su egoísmo, que desde que nacemos hemos heredado de nuestros padres desde la caída una maldad que luego va creciendo conforme vamos creciendo. Pero hay gente que no, que dice que no, que eso son teorías cristianas falsas, incluso cristianos que dicen, no, hombre, solo tienes que ver tú a este bebé, este niño, pero son inocentes, los niños son inocentes. ¿Inocentes? Ya verás cuando se desarrollen, ya verás cuando todo el potencial que tienen llegue a la luz. Bueno, digo esto para daros algunas pinceladas
de cómo existen aún entre nosotros y aún entre cristianos y creyentes errores garrafales que hay que combatir. Cuando el apóstol dice que luchemos ardientemente por la fe, es que de vez en cuando tenemos que ponernos las pilas, es que de vez en cuando tenemos que enseñar lo correcto, es que de vez en cuando tenemos que volver a la sana doctrina, porque casi sin darnos cuenta como que nos vamos deslizando y vamos perdiendo el brillo, nos vamos erosionando por el viento mismo de la vida. Sin darte cuenta, tú mismo pierdes los conceptos fundamentales de la fe o los deformas o los corrompes. No voy a insistir mucho más en eso porque podría seguir la lista. Hablar, por ejemplo, pues como por ejemplo en el Espíritu Santo hay mucha gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no cree en el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no cree en los milagros o las sanidades. Los testigos de Jehová tienen otra herejía que es que no creen que el Espíritu Santo sea una persona. Dicen que es como una fuerza, como una energía. ¿Por qué? Porque toda la teoría que millones siguen de los testigos de Jehová nace de unos estudiantes racionalistas que dicen lo que la razón no entiende, no hay que creerlo. Y como eso del Espíritu Santo como una persona no se entiende, pues nada, vamos a dejarlo como una energía. Digo esto por deciros que hay muchas herejías que circulan y que muchas veces casi sin darte cuenta, pues entran entre nosotros. Hemos visto, por ejemplo, estos villancicos. Ahora estamos en un mundo católico, nosotros vivimos en un mundo católico. Solo para deciros las herejías de la Navidad. Las herejías de la Navidad son muchas y son numerosas. Pero bueno, solo para poneros uno. La adoración del niño Jesús, donde la gente va a las iglesias y besa los piececitos del niño Jesús, eso es una herejía. Eso no existe en el Nuevo Testamento, eso no existe en la Biblia. Será muy bonito y la verdad, dar privilegio a los niños y centrarse en el niño Jesús, pues es muy bonito. Sin embargo, no es algo que la iglesia cristiana, es verdad que hubo unos reyes magos que vinieron, es verdad que hubo unos pastores que llegaron a Belén, es verdad que todo eso ocurrió, pero luego, si tú sigues, en la iglesia del Nuevo Testamento no hablan de ir a adorar la imagen del niño, como no hablan de adorar a María ni a los santos. La adoración es solo de Dios. Pero eso es una herejía en la que nosotros estamos envueltos y viviendo. Pero como digo, no voy a entrar en todas las herejías porque podría citar todavía muchas más, pero que nos rodean, nos codean y casi sin darnos cuenta, como una corriente, como un torbellino, nos vemos inmersos y arrastrados hacia ella. A mí me encantan los belenes, cuidado, a mí me encantan los belenes, porque son obras de arte. Pero en los belenes también hay muchas herejías, que no voy a entrar en ellas. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito porque quiero leer la última parte de la carta, que es la que me interesa. Porque es que la mitad de la carta está escrita para denunciar barbaridades. Y si lees esa carta, es una carta que da miedo, que dice, ¿cómo es posible que teniendo al Señor Jesús tan cerca, pues pasara todo lo que dice aquí en esa carta? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Sin embargo, al final, sí que me interesa al final, por el lado positivo que tiene. De alguna manera vamos a intentar acabar bien, aunque a medias. Como digo, agridulce la cosa. Mira, en el versículo 20, vamos a leer luego del 20 al 25, pero me voy a concentrar en el 20 al 23, que aquí hay parte buena y parte mala, la cara y la cruz de la moneda. Dice, pero vosotros, dando a entender, después de toda la carta que ha dicho, estos, mirad todo lo que hacen, son indeseables, corrompen a la gente, son unos abusones, solo buscan el dinero, solo buscan el placer, pero vosotros, acaba diciendo la carta, pero vosotros, amados hermanos, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, versículo 20,
orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Me voy a centrar en 3 cositas aquí que dice, vamos a ver, vosotros, los que estáis bien, los que os consideráis que no estáis dentro de ese movimiento de error y de herejía y de desviación y de todo lo malo, dice, debéis hacer 3 cosas fundamentalmente. Una, edificaos sobre vuestra santísima fe, es decir, construir, abundar en lo bueno, progresar, cambiar, evolucionar en aquellas cosas. Da a entender, esta palabra edificándoos, da a entender que nosotros mismos, así como la iglesia, somos un edificio que se va construyendo, que necesita cimientos sólidos. Muchos de nosotros nos abandonamos o creemos que cuando ya tenemos las primeras doctrinas, como dice Pablo, la leche espiritual, ya no tenemos que echar los dientes para comer comida sólida. Y muchos se quedan ahí en los rudimentos de la fe. Dice que tenemos que edificarnos, construirnos, tenemos que avanzar. No podemos contentarnos. Ninguno de nosotros debe pensar que ya está acabado, satisfecho. Ninguno de nosotros puede pensar que ya lo sabe todo, que ya ha experimentado todo en el Señor. Nunca, nunca llegaremos al final en esta vida, porque siempre habrá más. Por lo tanto, dice que trabajemos, que luchemos, que nos edifiquemos en esa santísima fe, dando a entender, es una fe santa, es una fe que nos lleva a la santidad, es una fe que nos lleva a una vida digna, es una fe que se tiene que reflejar en la práctica. Y luego, el segundo punto, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para mantener esa fe tenemos que estar en conexión con Dios. Orar en el Espíritu Santo, nada más ni nada menos, es decir, tenéis que estar conectados. Orar en el Espíritu Santo es incluso una oración libre. Podemos hacer oraciones concretas, sensatas, programadas, específicas, con frases muy bien hechas, pero aquí de lo que se trata es de la sinceridad del interior de la persona que entra en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo y mantiene ese canal abierto, mantiene esa relación fresca, porque muchas de las cosas que hacen que los cristianos se perviertan o dejen de ser lo que deben ser, es una falta de oración, es una falta de comunión con Dios. Y no simplemente por no ir a las reuniones de oración, sino por no practicar personalmente una vida de oración, personalmente una vida de intimidad con Dios. Muchos viven de las rentas, muchos viven del pasado, de unas decisiones que tomaron hace un tiempo, pero no están dispuestos a mantener esa llama viva. Y muchos de los que se pierden, no se pierden de la noche a la mañana, se pierden porque han sido negligentes en esa responsabilidad personal de su relación con Dios. Y si tú vas a una persona que tiene problemas, si tú vas a una persona que se va desviando y va deteriorándose y va decayendo cada vez más, incluso empieza a cometer cosas que te sorprenden, pregúntale o pregúntate, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Tú mantienes un mínimo de disciplina personal, de lectura de la palabra, de comunión con Dios, de hablarle como a una persona? ¿Tú realmente estás viviendo una vida de fe, no voy a decir ya exuberante, pero por lo menos diaria? Tu fe y tu vida están relacionados. Tú eres capaz de pedir ayuda de Dios en el trabajo. Tú eres capaz de hablar con Dios cuando estás caminando. Tú eres capaz de ver la mano de Dios y de escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias que te ocurren. ¿O no? ¿O tú solo cuando vas a la iglesia es cuando estás hablando con Dios y cuando te relacionas con Él y luego sales de allí y ya eres otra persona? Esa es la diferencia entre verdaderos cristianos y falsos cristianos. El verdadero cristiano lo es toda su vida.
en las duras y en las maduras, incluso cuando tiene que humillarse y arrepentirse. Ahí es cuando se nota un verdadero cristiano, no cuando todo va bien, sino cuando las cosas van mal y aún así alaba al Señor y da gloria a Él. Pero luego dice algo más, de lo que ya hemos hablado no vamos a insistir. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No vamos a insistir porque tenemos la esperanza de dos cosas. Una, lo hemos dicho, que vamos a ir a la presencia del Señor, tarde o temprano. A todos nos va a tocar. Unos estamos más cerca de otros. Pero todos vamos a pasar por esa puerta de la muerte. Y Dios nos va a pedir cuentas. Pero luego también está esa verdad de que el Señor vendrá. Y lo hemos repetido muchas veces. ¿Nos tocará ver su venida o no? No sabemos. Pero en todo caso tenemos que estar preparados. Y sobre todo, y eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo vivir de su misericordia, esperar su misericordia, esperar su perdón. El depender de la misericordia de Dios debe ser un estilo de vida. Hermanos, muchas veces nos enorgullecemos y creemos que tenemos unos derechos, incluso con la gracia. A veces entendemos una gracia barata. Incluso con la salvación gratis. Ya lo decía un gran teólogo que se llamaba Bonhoeffer. Dice que muchas veces los cristianos no han valorado la gracia de Dios. Y como han devaluado la gracia de Dios, tienen unas vidas devaluadas. Porque el que vive de la gracia, no solo vive agradecido, sino que mantiene su vida bien. Porque eso es lo que quiere hacer la gracia, cambiar una vida para enderezarla, para ponerla bien. Pero bueno, vamos ya al final con estos otros versículos duros, durísimos, que algunos ni siquiera quisiéramos que estuvieran ahí. Está diciendo, ¿y ahora qué hacemos con los que están viviendo mal? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay disciplina en la iglesia? ¿Hay que actuar frente a las incorrecciones, frente a las personas que se apartan, los que persisten en pecar o los que persisten en seguir esas herejías o esas teorías? Mira, 3 cosas, a 3 grados de personas. 1, a algunos que dudan, convencerlos. A esos que todavía están al alcance. A esos que todavía no se han desviado demasiado, pero que van ya por la rampa. Trata de convencerlos. Hermanos, está diciendo convencerlos, porque el poder que tenemos nosotros es la persuasión, es la palabra. Tú no puedes matar a nadie en nombre de la religión, en nombre de Dios. Tú no puedes torturar a nadie para que crean, como hicieron una Inquisición, para que crean la verdadera doctrina. Eso es falso. Eso es otra de las prácticas inhumanas y totalmente contra Dios de aquellos que creen que por la fe pueden obligar a una persona. No, tu poder está en tu palabra. Convencerlos, convencerlos. Háblale, trata de persuadirle, trata de argumentar. Mira a ver si en un momento dado es capaz de escucharte y lo recuperas. En Mateo 18 dice que si tu hermano peca, vete y habla con él. Y si no te escucha, llama a un testigo. A lo mejor con un testigo ya te escucha, es decir, la persuasión, la convicción. Ahora bien, segundo paso, segundo nivel. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Salvad arrebatándolos del fuego. Aquí ya está diciendo algo un poquito más grave. A algunos tienes que advertirles claramente del infierno y del abismo que tienen delante. A algunos tienes que violentarles, fuérzalos a entrar, decía la parábola. A algunos tienes que sacudirles porque no entienden ya los argumentos. A algunos tienes que hacer alguna demostración
que les haga entender que su vida está en un grave peligro, porque están ciegos, porque están engañados, porque están yendo cada vez más lejos del Señor y por tanto más en las garras del diablo. Se están apagando, son ascuas apartadas del fuego y se están apagando. Tienes que hacer algo por salvarlos. Aquí ya estamos entrando en un terreno donde se encuentran perdidos. ¡Sálvalos! Todavía hay tiempo. Recupéralos antes que sea demasiado tarde. Pero a otros, escucha bien esto, que parece duro. Voy a ser breve. A otros, ten misericordia, con temor. No vaya a ser que te vuelva a pasar a ti. Pero aborrece su compañía. Aborrece aún la ropa contaminada por su carne. Apártate de ellos. Ellos se han apartado, lo han hecho libremente, conscientemente. Ten misericordia de ellos. Ora por ellos, que es la única arma que te queda. Pero déjales que sigan su camino. Hay alguna lección que tienen que aprender y no han aprendido. Llega un momento en que tú no eres Dios. Y escúchame bien. Hay un texto de Pablo que yo difícilmente acepto, pero lo dice y lo digo. Déjales a Satanás. Abandónales a Satanás. Que se encargue de ellos el diablo. Puesto que han rechazado a Dios y el camino de Dios, a ti ya no te queda nada más que hacer. Si ellos se dan cuenta, que se den cuenta. Pero cuidado, porque muchos que se hunden no se hunden solos. No quieren hundirse solos. Su fuerza está en arrastrar a otros. Y muchos que se hunden para justificarse van a intentar convencer a otros para arrastrarlos. Y generalmente ocurre así. Que aquellos que se apartan y se hunden otra vez en el fango, en el vómito, en la miseria de donde Dios un día les sacó, van a intentar arrastrar a otros. A esos, apártate de ellos. A esos, aborrece hasta su ropa. Si te la quieren regalar, no la acepten, ni siquiera para la tienda. Bueno, vamos a acabar con un punto bonito, ¿no? Mirad qué bonita conclusión, aquí se llama doxología, versículos 24 y 25, da esperanza, da esperanza. Yo creo que da esperanza. Acaba con un punto de esperanza. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, o sea, que es posible, que es posible. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué bonito, ¿no? Presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Lo has pillado? ¿Todo? ¿Todo? Vamos a orar para terminar. Señor, tu palabra es clara y ninguno estamos exentos de desviarnos. Gracias porque nos das lecciones y pasos para corregir nuestros desvíos. Gracias porque también nos invitas a ayudar a los demás, a amarles, a bendecirles. Y gracias también que nos enseñas a tomar medidas
que a veces son duras de tomar, pero que tú nos enseñas que hemos de hacerlo. Pero sobre todo, Señor, gracias, porque contigo hay esperanza, contigo hay soluciones, contigo hay ayuda. Bendice esta iglesia y todo lo que esta semana vamos a hacer. En tu nombre, Jesús. Amén.